Lo que me resulta más fascinante de este código no es el hecho de que sea un código de moralidad o códigos éticos, sino que realmente fue originado por guerreros. Por guerreros muy dados a la batalla, muy dados a la sangre, no tienen miedo a morir, no tienen miedo a usar su espada, lo cual demuestra que esta cultura tiene unos matices la mar de fascinantes. Es digno de comprensión, de observación, de preguntarle a la gente ¿por qué hacéis lo que hacéis? Y seamos justos, además de un occidental nos vendrían bien este tipo de códigos morales, las cosas como son. Así que si queréis saber cuáles son, aunque creo que os podéis hacer una idea, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ser justos, vamos a ser valientes, vamos a ser decididos. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, esta es sección mitología pero es que tiene un matiz más tipo histórico, tipo costumbres de Japón, pero me resultaba muy interesante y hasta necesario hablar de ello. Y es el código Bushido, algo muy arraigado en la cultura de Japón y que comenzó con la era más prolífica de los samuráis. Pero voy a hablar en detalle de ello, voy a mencionar los orígenes del código Bushido, en qué consiste y ya de paso relataros cada uno de los códigos. Así que, sin enrollarme más como una persiana, vamos allá con ello. Bueno, vamos a descomponer la palabra Bushido y nos quedamos con la palabra Bushi, que significa guerrero, y luego cogemos el Do, que significa camino. Así que si lo juntamos todo, diría algo así como el camino del guerrero. Es una serie de normas y de códigos éticos y morales que regían el comportamiento y la vida de los samuráis en Japón. Y está muy arraigado en la cultura y en la tradición del país de Japón en la actualidad. Esto hacía que por primera vez en la historia de la humanidad un guerrero tuviera un código. Ya no todo valía para ganar al adversario. Ya no tenías que comportarte de forma salvaje. De hecho, si no cumplías con estos códigos, si no aplicabas el Bushido, pues tenían un método para recuperar su honor y se llama el seppuku o el harakiri, que básicamente consistía en coger una daga, vientre y bueno, ya os imaginaréis el resto. No os lo voy a decir con detalle porque estamos aquí en YouTube. Esto también conseguía de que los samuráis perdieran el miedo a la muerte, tuvieran moral, se comportaran según los designios de su señor, pero también protegiendo a la gente de su alrededor. Es que incluso llegaban a respetar al enemigo, algo que no suele pasar con frecuencia en otras culturas, las cosas como son. Y ahora vamos a ver un poquitín del origen del código Bushido. Se piensa que el origen del código Bushido sería en el periodo Kamakura, que es cuando los samuráis empezaron a consolidarse como una clase guerrera y poderosa. Uno de los etapas más gloriosas de un samurái en una batalla, por así decirlo, y en poder político. Básicamente el código Bushido era para adoctrinar a los samuráis y que fueran preparados para la batalla. Sin embargo, llegan los 200 años de paz en el periodo Edo y los samuráis aquí ya no tenían un papel guerrero, por así decirlo. Eran más dados a la cultura, a la meditación, a la espiritualidad y por lo tanto el código Bushido llegó a sufrir una transformación y ya empezaron a aplicar temas más morales, más éticos y así arraigado hasta la actualidad, en el que el código Bushido está muy arraigado en la sociedad japonesa. Daros cuenta de que en las artes marciales se aplica el código Bushido ahí grabado a fuego. En el kendo, en el judo y en el karate. Los principios son de disciplina, honor y respeto.
Yo practiqué karate y os lo aseguro, eso es completamente cierto. Código Bushido se aplicaba. No lo conocía como el código Bushido, pero conocía el código, por así decirlo. Y luego prácticas como la caligrafía, la ceremonia del té, tienen aplicados la esencia del Bushido. Y en el arte japonés, 3/4 de lo mismo. En el teatro no, en el kabuki y en la poesía haiku. Y estoy convencidísima que en el entretenimiento de alguna forma está aplicado el código Bushido. Lo tienen como el credo en el cristianismo, como su Biblia, por así decirlo. Es para que comprendáis la importancia del Bushido en Japón. Está muy, muy arraigado. Y ahora sí que sí, vamos a decir cómo es el código. El primero es el Jin, la justicia, las decisiones correctas. Este nos quiere decir de que un samurái debía cuestionarse si lo que hacía era correcto o no. Todas sus acciones deben ser justas y honestas. Y por lo tanto no puede ser arrogante en sus decisiones. Tiene que decir, a ver, ¿esto está bien? ¿Esto está correcto? Básicamente, sí, es un buen principio. Luego tenemos el Yu, que significa coraje. Aquí básicamente está diciendo que el samurái no debe esconder la cabeza bajo la tierra. La cobardía no es una opción. Tiene que enfrentarse a la realidad y a los peligros con valentía e determinación. La palabra miedo no existe para ellos. No existe. Para nada. El siguiente es el Jin, que significa benevolencia. Aquí básicamente nos está diciendo de que al tener un gran poder el samurái se debe actuar con prudencia. Y ser benevolente y compasivo es necesario para un samurái realizarse como guerrero y como ser humano. Tiene que tratar a todo el mundo con compasión y misericordia. Esto creo que va enlazado también con el siguiente código, que es el rey. Respeto y cortesía. Básicamente aquí está diciendo de que la crueldad no está entre el código del samurái. Hasta los enemigos merecen respeto. Si no tratas a las personas con respeto, no te puedes diferenciar de un animal. También está bastante bien. Luego tenemos el siguiente, que es el makoto, que significa honestidad y sinceridad absoluta. Esto es muy sagrado para un samurái. Básicamente está diciendo de que si vas a cumplir una promesa, hazlo. No es solo palabrería. Tienes que ser bastante sincero. Si puedes prometer, por ejemplo, que vas a ayudar a un granjero, lo ayudas. Si no, le vas a decir a ese granjero, lo siento, buen hombre, pero no te puedo ayudar. El samurái tiene que ser justo, sí, bastante sincero y tiene que cumplir con sus promesas. Básicamente es lo que nos está diciendo este código. El siguiente código se podría decir que es la base fundamental de todo el Bushido. Y es el primero que se nos viene a todos en la cabeza cuando hablamos de samuráis y de Japón. Y es el Meyo, que es el honor, precisamente. Aquí el samurái tiene que ser libre de tacha, libre de cualquier tipo de corrupción. Tiene que sacrificarse en honor a su familia y por el honor mismo. Básicamente, daros cuenta de que si perdías el honor, la forma de recuperarlo era con el seppuku. Así que era el pilar fundamental para los samuráis. Y el último es el chunji, que significa la lealtad. Aquí básicamente daros cuenta de que los samuráis tenían un señor de la guerra, un daimyo. Tenían que servirle a él, tenían que ser leales a él. La lealtad era bastante importante. También permitía que el samurái tuviera una larga vida como guerrero. Daros cuenta también que la palabra samurái viene del verbo samurao, que significa servir. Servían a un señor, servían a alguien, superior a ellos, por así decirlo.
Y bueno, estos son los 7 códigos del Bushido. Quítale la parte R. Y es que realmente todos deberíamos tener arraigado en nuestro corazón el código Bushido. Nos está diciendo que seamos justos, honestos, valientes, sinceros, benevolentes, honorables. Nos hace mejores personas. Vale, sí, luego está la libre interpretación de cómo apliques el código Bushido. Pero esa es mi opinión al respecto. Lo he dicho más de una vez en este vídeo que necesitamos un código Bushido en nuestras vidas, pero hay que recalcarlo hasta que cale el mensaje. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del código Bushido. Bueno, esto es un poco de pausita del tema mitología. La semana que viene el último vídeo de mitología especial mes de julio y tengo un dios preparado. Un dios bastante importante en la mitología japonesa después de Izanami e Izanagi. De hecho, creo que es uno de los más conocidos. Dios, no diosa. Tiene que ver con el viento. Ya os he dicho muchas pistas. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad si conocíais el código Bushido. O si lo conocíais pero no sabíais que se llamaba código Bushido. Puede ser perfectamente que hayas aprendido los conceptos de honor, lealtad, respeto sin saber que venían del Bushido. O aún no lo aprendiste si no tiene nada que ver con el Bushido. Quiero saber vuestra experiencia con ello. Así que bueno, eso es todo. Así que hasta un próximo vídeo.